Bueno, primeramente saludar a los que están viendo el video. Ya saluda a todos los que están conectados. Bueno, para la clase de hoy, entonces vamos a trabajar ya lo que corresponde a esta semana y a la siguiente, para que nos quede la próxima semana para hacer más ejercicios. Entonces, ¿qué es un poco lo que vamos a ver? Bueno, todo lo referente a trabajo, energía y algunas leyes de conservación. Entonces, antes de iniciar, voy a mandarles la pregunta de siempre. A ver cómo les fue con el material de la cátedra. ¿Se lo pudieron leer o cómo les fue con eso? Ok, faltan 2 personas de responder. Otro de 5. Vamos a ver, listos. Entonces veo que más o menos, bueno, solamente una persona sí lo leyó completamente. Leyeron y 2 aproximadamente la mitad. Entonces, ahí muy bien por la persona que lo leyó. Los otros traten de revisar un poco ese material, ¿verdad? Para versarlo un poco más allá de explicárselos completamente. Entonces, voy compartiendo pantalla. Y aquí, bueno. Acá estamos en esta presentación. Ok, voy a quitar el video para que ya hay ratos donde me está diciendo que tengo internet inestable o cosas por el estilo. Entonces, para no usar una cantidad mayor de datos. Bueno, compañeros, compañeras. Entonces, vamos a trabajar un poco la parte de trabajo y energía. Acá dice que básicamente lo que vamos a hacer es que muchos de los ejercicios que se pueden resolver se pueden simplificar si los resolvemos a partir de las relaciones de trabajo y energía. Y es importante para poder realizar cualquier tipo de trabajo, es necesario una fuente de energía o tener la energía necesaria para poder realizarlo. En el caso del ser humano, ¿verdad? Vamos a necesitar la ingesta de alimentos para poder realizar diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Mantener los órganos activos o realizar cualquier otra cuestión. Con respecto a las máquinas, por ejemplo, un automóvil necesita primero la batería para arrancar y segundo va a necesitar un consumo de combustible, ¿verdad? O cosas por el estilo. Entonces, cualquier trabajo se va a relacionar directamente con la energía. Ahora, dentro de la naturaleza, se ha observado o
se ha sacado que la energía total en un sistema cerrado siempre permanece constante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que se decía antes, la energía no se pierde ni se destruye, solamente se estaría transformando de una forma a otra. ¿Ok? Entonces, los tipos de energía que podemos tener son sumamente variados. Puede ser desde los alimentos, la energía eléctrica, la energía solar, energía eólica, energía nuclear, ¿verdad? La parte de la energía hidráulica, energía hidroeléctrica, energía mecánica, entre otras. En realidad, por lo general, digamos, para todos estos tipos de energía, lo que vamos a tener son energías, ¿cómo es que se llama? Algunos tipos de energías potenciales dentro de las cosas. Entonces, eso, ¿verdad? Lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Pero en términos generales, yo todo lo puedo llevar a la parte de energías mecánicas, ¿okay? Que tienen que ver con el movimiento o no de las partículas. ¿Dónde estarían establecidas? Entre otras. ¿Ok? Entonces, la energía mecánica como tal la vamos a dividir en dos. La energía cinética y la energía potencial. La cinética tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Entonces vamos a decir que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de cada una de las partículas o de cada uno de los cuerpos al cuadrado. ¿Ok? Mientras que la energía potencial puede tomar diversos factores. Esto más adelante les voy a hablar un poco de lo que son fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, ahí vamos a entender un poco más estas cuestiones. Entonces, la energía potencial se va a relacionar a cualquier fuerza conservativa que tengamos en el universo. Por ejemplo, la de los resortes, la de la gravedad, entre otras. Y esta, entonces, toma muchísima relevancia por ser un potencial para generar una energía cinética, por decirlo así. Entonces, vamos, como les dije, vamos a relacionar o el trabajo está muy relacionado con esa energía. Por lo tanto, primero vamos a ir conociendo un poco esos conceptos y cómo encontrar el trabajo para un cierto movimiento. Entonces, vamos a llamarle trabajo a la acción de mover un cuerpo de un punto a otro mediante una fuerza. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que este objeto o esta caja lo estoy moviendo del punto A al punto B. ¿Ok? Entonces, de esta fuerza
¿Cuál creen ustedes que es la responsable directa de ese movimiento? ¿Cuál de las dos componentes? ¿La fuerza que va en la dirección del desplazamiento o la fuerza que va hacia arriba? Si suponemos que no hay fricción. Compañeros, compañeras. ¿Cuál de las dos creen ustedes? Tiffany. ¿Podrías repetir la pregunta? Ok, la fuerza va aquí inclinada. Entonces, si no tengo fricción con el suelo, ¿cuál es la responsable de mover esto de aquí a aquí? La componente que va en la dirección del desplazamiento o la componente que va perpendicular al desplazamiento. Isaac. Correcto, la componente en X, la que va en dirección del desplazamiento. Entonces, como el desplazamiento, ¿verdad? Y la fuerza y el desplazamiento son vectores, ¿qué multiplicaba esos dos vectores o las componentes que iban en la misma dirección? Entonces, la ecuación formal sería el producto punto que hay entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok? ¿Cuánto se desplaza en cada uno de los puntos? Y se pone una integral porque lo que vamos a ir sumando sería cada una de las pequeñas fuercitas que se van haciendo para un pequeño desplazamiento. Después le sumo la siguiente y así sucesivamente hasta que la caja llega al punto B. ¿Me siguen? Entonces, por eso nosotros usamos el producto punto. Y el producto punto entre dos vectores siempre va a dar ¿qué? Cari. Tiffany. Bueno, Isaac ahí nos respondió que siempre va a dar un escalar. Por lo tanto, el trabajo como tal es un escalar y no es un vector. De ahí una de las simplificaciones que se nos hace a la hora de resolver algunos problemas. Entonces lo vamos a resolver con escalares y no tanto con vectores como tal. Entonces, si lo vemos ahí, esa componente de la fuerza sería la que estaría generando el trabajo. De aquí entonces vamos a decir que el trabajo, si la fuerza es constante, vean que sale de la integral, entonces sería la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo para encontrar esa componente. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que se desplazó, que en este caso sería D. ¿Ok?
¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Acá es importante, bueno, las unidades que tenemos para la fuerza, que por lo general las unidades en el sistema internacional son los julios, que son newton por metro. También lo podemos poner en dinas por centímetro, que serían los ergios. Sería otro sistema de coordenadas. Lo podemos ver en libras pie. O también lo podemos ver en calorías. Aquí hay un dato importante. Este de calorías se utiliza principalmente en la parte de nutrición. Entonces, las calorías es diferente si se escribe con C minúscula o si se escribe con C mayúscula. Con C minúscula nos va a indicar entonces la unidad como tal, pero con C mayúscula serían una kilocaloría. ¿Ok? Entonces son 1000 calorías. Y la forma de convertirlo es que una kilocaloría corresponde a 4186 julios. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora, el trabajo total que se realiza sobre un cuerpo, yo lo puedo ver también como el trabajo que realiza cada una de las fuerzas por separado y la suma de esos trabajos individuales daría el trabajo total. Entonces sería la fuerza 1 por la distancia, la fuerza 2 por la distancia, la fuerza 3 por la distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ustedes ven, yo puedo sacar a factor común la distancia. Entonces, también puedo ver que el trabajo total se puede obtener sumando todas las fuerzas individuales que hay en el cuerpo y eso se multiplica por la distancia. ¿Ok? Esa es una forma de obtener el trabajo o dos formas diferentes de obtener el trabajo neto o trabajo total que se estaría realizando sobre un cuerpo. Sí. ¿Me siguen? Entonces, como vemos que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, podemos ver lo siguiente. Vean que la fuerza neta sería la masa por la aceleración. Entonces, el trabajo yo lo puedo ver como la masa por la aceleración del cuerpo por la distancia que el cuerpo haya recorrido. Supongamos que recorren el eje X, entonces va a ser por X. Ahora bien, no sé si ustedes se acuerdan de esta formulita. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso? Compañeras, compañero. Entonces, si despejamos la aceleración, vean ustedes que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Por lo tanto, si metemos este valor en lugar de la aceleración,
¿Qué nos queda? Que el trabajo es igual a ¿qué? Vean ustedes que el desplazamiento se cancelaría. Entonces me va a quedar masa por velocidad al cuadrado entre 2 menos, lo multiplico por el segundo, masa por velocidad al cuadrado entre 2. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo? ¿O hay alguna duda hasta acá? De mi parte no, profe, aunque, ¿por qué separó las M por velocidades? Ah, eso es más que todo, lo que hice fue propiedad distributiva. Y eso más que todo para que esto tenga una apariencia que me interesa. ¿Se acuerdan ahora cuando les expliqué lo de las energías? Esta de acá es la energía cinética final del cuerpo y esta de acá es la energía cinética inicial. Ah, ¿Ok? Entonces, el trabajo total sobre un cuerpo va a estar relacionado directamente con la energía cinética de los cuerpos. O sea, es el cambio en la energía cinética. Sí, sí, profe. por eso fue por lo que apliqué la propiedad distributiva, para que eso se logre observar mucho mejor. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Vamos a deducir lo siguiente. Si mi trabajo es positivo, ¿qué pasa con las velocidades de los cuerpos? Significa que la velocidad final es mayor que la inicial. O sea, el cuerpo aumenta su velocidad o su rapidez si tengo un trabajo positivo. Si tengo un trabajo negativo, más bien el cuerpo va a disminuir su rapidez. Y si el cuerpo permanece a una velocidad constante, no tengo cambio de la velocidad del cuerpo. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Esto fue lo que les puse acá. Si el trabajo aumenta o si el trabajo es positivo, aumenta su velocidad. Si el trabajo es negativo, disminuye su velocidad. Y mantiene una velocidad constante si el trabajo es igual a cero. En la reunión. ¿De cuántos? Como de 30, como de 20 y algo, casi 30. Voy a ver. Entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué les parece? ¿Van encajando las cosas? Ahora bien, volvemos acá. Yo les había dicho que el trabajo es igual a la integral del producto punto de la fuerza con el desplazamiento. Entonces, ¿qué sucede si nosotros hacemos un gráfico de fuerza contra desplazamiento?
Si aquí tenemos fuerza y aquí tenemos desplazamiento, entonces voy a poner los números un poco más grandes. Este sería 6 y este sería 7. Entonces, si tenemos ese gráfico, ¿cómo encontramos el trabajo? Si el trabajo es una integral, ¿qué les había dicho yo anteriormente? Cuando vimos un poco las definiciones de integral y de derivada. ¿La integral qué es? Compañeros, compañeras. Correcto, Isaac, el área bajo la curva. Entonces, si quiero sacar cuál es el trabajo neto realizado acá, ¿cuánto sería? Serían 42 julios, que es el área de esa curva. Ujú. Correcto, base por altura. Y listo. Y si les pongo algo acá, sacamos el área de este pedazo, que sería 6 por 6 entre 2, da 18 julios. Aunque la fuerza esté variando, yo ya lo puedo calcular así. ¿Qué les parece? ¿Vieron la importancia? Entonces, de poder utilizar, que les dije al inicio, de aprenderse no solo lo de las integrales y las derivadas, ¿verdad? Directamente, sino el concepto como tal. Eso nos va a servir bastante. Bueno, aquí en estas les hice esa relación que ya encontramos. Y ese es el trabajo realizado por un cuerpo. Entonces, siempre el trabajo es debido al cambio en la energía cinética. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Este es bastante bonito. Entonces, vamos a ver. Voy a agarrar esta masa y la voy a llevar desde este punto A hasta este punto B. ¿Ok? ¿Cómo la puedo llevar de aquí a aquí? Bueno, llevarla directamente. Puedo llevarla de aquí hacia abajo y de abajo hacia allá, ¿verdad? Siguiendo esa trayectoria. Como les dije, puedo llevarla directamente o puedo llevarla por cualquier otra trayectoria que yo quiera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo. Solamente nos vamos a fijar en la fuerza de gravedad. No nos vamos a fijar en ninguna otra fuerza. ¿Les parece? Entonces, la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va? Ven que siempre va a ir hacia abajo. Entonces, el trabajo por la fuerza de gravedad para este recorrido de acá, vamos a decir que es la fuerza de gravedad por el desplazamiento. Sí. Entonces acá, este sería el trabajo para llevarlo de aquí
del punto A al punto C. Porque la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. Pero aquí, ¿cuál sería el trabajo que hace la fuerza de gravedad para llevarlo de C hasta B? ¿Cuál es el trabajo desde C hasta B? Tiffany, Brittany, Cari Mausani. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el trabajo que va a realizar la fuerza de gravedad para llevar este cuerpo del punto C al punto B? De aquí hacia allá. La gravedad. Pero se supone que la gravedad solo funciona hacia abajo, ¿no? ¿Correcto? Entonces no podría moverse de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuánto trabajo generaría esa fuerza de gravedad? Cero. Cero. Eso lo podemos ver también porque el producto punto de dos vectores perpendiculares entre sí siempre da cero. Entonces, el trabajo total para llevarlo desde A hasta B sería el de A a C y el de C a B sumados, o sea, mg por h. ¿Me siguen, compañeros? Compañeras. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si yo lo llevo de manera directa? Vean que esta fuerza no es completamente ni paralela ni perpendicular, sino que tiene una componente. Entonces, la componente de la fuerza que va a generar trabajo sería esta que va para acá, que va en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, sabemos ya por experiencia, ¿verdad? O lo podemos deducir, que este ángulo que está acá, ahí me dicen si se corta el sonido porque me avisa a veces la computadora que la conexión es inestable. Entonces, me están avisando. Este ángulo de acá sería este mismo de acá. Por lo tanto, tenemos que el trabajo va a ser igual a la componente de la fuerza de gravedad. O sea, mg por el seno del ángulo. Y eso lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, obtengo el trabajo para llevarlo en línea recta. No hay nada sorprendente ahí, ¿verdad? ¿Está claro? Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el seno del ángulo por la distancia? Si lo agarramos de este triángulo.
vean que, bueno, ¿quién es el seno del ángulo? Tiffany. María. Brittany. Están tan calladas hoy, compañeras. Todavía tiene sueño. Profe, ¿Sí? Tiffany. bueno, el seno sería el cateto opuesto Ajá. a la hipotenusa, entonces H sobre, no sé. La hipotenusa habíamos dicho que es D, Ah, que es esta distancia. Entonces, si despejamos la D, la mandamos a multiplicar. Por lo tanto, ¿quién es esto que está aquí, que encerré aquí, en esa fórmula anterior? La altura. Altura. Entonces, ¿cuál es el trabajo? MG por H. ¿Y eso no le suena de algo? ¿No tuvieron un déjà vu? Como un déjà vu. Bethany, Tiffany. sí, pero no recuerdo muy bien. Hey, no lo ve aquí. Vean que esto es exactamente el mismo trabajo que habíamos obtenido antes. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el trabajo de la fuerza de gravedad, no importa por dónde me vaya yo, siempre va a ser el mismo. Entonces, si yo agarro y sigo esa trayectoria en rosado, ¿cuánto creen ustedes que sea el trabajo debido a la fuerza de gravedad? Exacto, Eso. lo mismo, mg por h. Entonces, con la fuerza de gravedad, únicamente nos interesa el punto inicial y el punto final. ¿Por dónde pasó o hacia dónde fue? Si queremos encontrar el trabajo total, nada más nos interesan esos dos puntos. Y nada más va a depender de la altura a la que nosotros nos encontramos. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Está claro, profe.
Entonces, ahora sí voy a definirles una cosa. ¿Qué serán las fuerzas conservativas? Bueno, definimos una fuerza como conservativa siempre que el trabajo solo dependa de las posiciones iniciales y finales. Eso es una fuerza conservativa. Si depende de la trayectoria, ya no es conservativa. ¿Ok? ¿Cuáles son esos ejemplos? Bueno, la fuerza de gravedad es un ejemplo de ello. Ya lo acabamos de demostrar. Las fuerzas debido a los resortes, al estirarse o comprimirse. La fuerza eléctrica. La fuerza magnética. La nuclear fuerte. La nuclear débil. Y ahí hay un montón de fuerzas que podríamos considerar conservativas. ¿Ok? Así que cada fuerza conservativa que tengamos, nosotros le vamos a asociar una energía potencial. Por eso hay una energía potencial eléctrica, una energía potencial magnética, una energía potencial nuclear, una energía potencial del resorte, entre otros. ¿Lo ven? Y esa energía potencial se llama así porque tiene el potencial para hacer que las partículas o que los cuerpos se muevan. Entonces, ¿qué sucede si tenemos lo siguiente? Si yo tengo una caja acá y yo le aplico una fuerza para allá, la muevo de este punto a este punto. Y después le sigo aplicando la misma fuerza para moverla hasta esta otra esquina. Esta fuerza de empuje, vean que el desplazamiento, si a esto le llamo A y a esto le llamo B, vean que el trabajo total va a ser igual a la fuerza por A más la fuerza por B, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Pero ¿qué sucede si lo llevo aquí en línea recta? Vean que el trabajo es igual a ¿quién? A la fuerza multiplicado por la distancia que hay del punto A de este punto a este punto. Entonces, esa distancia, como la estoy llevando en línea recta, va a ser la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, son iguales los trabajos debido a una fuerza externa. Compañeros, compañeras. Ese trabajo debido a la fuerza externa no es igual. ¿Ok? Igual sucede, digamos, con la fuerza de fricción. Con la resistencia al aire, entre otras. Esas otras fuerzas, donde sí depende de la trayectoria, se conocen como fuerzas no conservativas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Ok. Entonces, como les dije, la energía potencial, yo la voy a definir entonces como la masa multiplicada por la gravedad y multiplicada por una altura. ¿Ok? Esa es la energía potencial. Entonces, acá hay una cosa que es importante. Esta altura, ¿desde a dónde la mido? Esa Y, ¿desde a dónde la miro? En realidad, yo la puedo tomar desde cualquier punto. Por lo tanto, yo voy a decir que para lo que voy a trabajar, yo lo tomo hasta a partir de un nivel de referencia. Este nivel de referencia yo asocio, que es un sistema de coordenadas, donde yo tomo el valor de Y igual a 0. O sea, el punto más bajo que me dé mi sistema, ese es mi nivel de referencia. Y a partir de ahí yo lo empiezo a medir. Igual lo puedo medir desde cualquier lado, pero sí, en términos generales, yo mi nivel de referencia, yo lo puedo poner donde yo quiera. ¿Ok? Nada más que si la partícula se mueve más abajo de eso, entonces voy a tener una energía potencial negativa. Pero eso matemáticamente no me va a complicar nada las cosas. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que aquí el trabajo yo lo puedo ver como la energía potencial que tengo al inicio menos la energía potencial que tengo al final. Entonces ya no va a ser, eso va a ser mg por h menos mg por y2 menos mg por y1. Entonces, puedo sacar mg a factor común. Y esta diferencia de y es lo que yo llamo la altura. Por eso, digamos, esto de acá, lo que nos va a implicar entonces es menos el cambio en la energía potencial. Y eso me va a servir para cualquier fuerza conservativa. Acuérdense ustedes que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. O sea, la final menos la inicial. Y también es menos el cambio en la energía potencial. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo, por lo tanto, voy a definir una nueva energía. Y entonces, si tenemos solo fuerzas conservativas, entonces el trabajo, el cambio en la energía cinética, es igual a menos el cambio en la energía potencial. Y esto, si lo trabajo un poquito,
y defino la energía mecánica como la energía que tiene el cuerpo, la energía total, o sea, van a ser todas las energías cinéticas más todas las energías potenciales que tiene el cuerpo. Como solo hemos visto la altura, entonces sería la energía cinética más la energía potencial. Si tenemos más energías cinéticas, de ahí las sumamos todas. Si tenemos más energías potenciales, sumamos todas. Por ejemplo, si tenemos resortes o si tenemos alguna otra cosa. Entonces, si yo igualo esto con esto, me va a quedar entonces que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Entonces, este que está restando lo paso a sumar al otro lado y este que está restando lo paso a sumar al otro lado. Entonces, si hacemos ese cambio, nos queda que la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica final. Y esto se va a aplicar siempre que yo tenga fuerzas conservativas. Si tengo fuerzas conservativas todo el tiempo, la energía mecánica se conserva. ¿Cómo van viendo esto? ¿Complicado? Más o menos. Compañeros, compañeras. Ok. Sí, ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Si quieren, voy a darles tiempo. Ahí unos 10 minutos para que tengamos un receso. Y después les explico qué pasa cuando tengo fuerzas no conservativas. Cómo vamos a analizar ese tipo de problemas. Y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahí. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Dije, voy a quitar un poco el video. Y además vamos a verlo aquí. Veamos este ejemplo. Este lo usé ayer un poco. Y esto es como para que se hagan una idea de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Con esto del... Ok, ¿me escuchan? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok. ¿Me estaban escuchando antes? Sí. Ok, entonces viene lo siguiente. Para la parte de la conservación de la energía, cuando tenemos fuerzas no conservativas, ¿ok? O sea, la energía mecánica no se conserva. Eso es lo que significa ahí. Entonces, si la energía mecánica no se conserva, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, imaginémonos que yo tengo una pelota atada a una cuerda. ¿Sí? Este es el caso típico de un péndulo. ¿Saben lo que es un péndulo, verdad?
Entonces, más, sí, como el de un reloj se puede decir. No sé, como en las caricaturas o en esos lugares donde se ponen a hipnotizar gente con un reloj o algo así, que agarran y ponen a mover una cuerda de un punto a otro. Se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Sí. Compañeros, compañeras. Ahí lo pueden tener ustedes en sus brazos. Ahí lo pueden hacer con el cargador del teléfono. Entonces, la idea es la siguiente. Si ustedes no aplican ninguna fuerza, ok, y no hay aire, porque la resistencia al aire va a hacer que el péndulo cada vez vaya más despacito, ¿verdad? O cada vez se mueva menos. Entonces, el péndulo se va a mover para allá, se devuelve y se mueve hacia allá y así sucesivamente. Por lo tanto, ese movimiento, si no hay ningún tipo de fricción, vea que llega hasta una altura máxima con respecto al suelo. En el punto más alto, el péndulo se va a detener. En el punto más bajo, vean que aquí lo que sucede es, aquí tengo la energía, acuérdense ustedes que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial depende de la altura. La cinética depende de la velocidad. Entonces, conforme el objeto va subiendo, se va deteniendo cada vez más. Conforme el objeto baja, ¿verdad? La energía potencial se va convirtiendo en energía cinética. Y en el punto más bajo, entonces va a tener la mayor velocidad. Porque es donde tiene toda su energía cinética. Y la energía potencial, si pongo aquí mi nivel de referencia, entonces la energía potencial en ese punto más bajo es cero. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué sucede si cuando el péndulo va para allá y ustedes lo golpean aquí? Le aplican una fuerza. ¿Qué pasa si le aplican una fuerza? De una pequeña distancia. Lo vemos aquí que está al inicio. Al aplicarle la fuerza que estamos considerando, entonces le vamos a dar energía al sistema y por lo tanto va a llegar aún más alto. Porque la energía que va a tener al final es la energía que tenía al inicio más el trabajo que está haciendo debido a esa fuerza externa. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no?
Ok. Supongamos que aquí tiene una cantidad de energía en el punto inicial. Este es el inicio. Y esta es la parte final. ¿Ok? Entonces, aquí al inicio vamos a tener una energía mecánica inicial. Entonces, gracias a esa energía mecánica inicial, el cuerpo llega hasta este punto. Después, si yo le aplico una fuerza externa, entonces yo le estoy dando energía. Y esa energía va a ser la fuerza por la distancia que yo estoy aplicando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y por lo tanto, el objeto va a llegar más alto. ¿Me siguen? Ok. Entonces, la energía que tiene al final va a ser la energía que tenía al inicio más la energía que yo le estoy dando. O sea, la energía de las fuerzas no conservativas. O por otro lado, ¿qué va a pasar si más bien yo le aplico una fuerza en contra del movimiento? Como por ejemplo, una fricción, una resistencia al aire o cualquier otra cosa. ¿Qué va a pasar? Como cuando ustedes se mecían en una hamaca, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes ponen los pies sobre el suelo? Tiffany. Correcto, Isaac. Se va moviendo cada vez más despacio. Entonces, la energía que ustedes tenían la van perdiendo por la fricción. Y acuérdense que como el trabajo es el producto punto de la fuerza y el desplazamiento, entonces la fuerza es contraria al desplazamiento. Eso me va a dar un valor negativo. Porque depende del ángulo entre los dos vectores. Entonces, al ser 180 grados, la fuerza y el desplazamiento, entonces cada vez voy a tener menos energía al final. Y esa es la forma en que vamos a abordar todos los ejercicios, los vamos a abordar de esa manera. ¿Cuánta energía tengo? Acuérdense que la energía mecánica es la suma de todas las potenciales más todas las cinéticas. ¿Cuánta energía gano o pierdo? Y cuánta energía me queda. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando nuestras ecuaciones. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Eso sí. Entonces, bueno, esta parte de fuerzas y energías en resortes, si quieren lo vemos el viernes. Como para primero ya hacernos esa idea general de las cosas. Y la parte de potencia,
Esto también es una diapositiva. Esto lo podemos ver el viernes. Más que todo como para que no se queden, ¿verdad? No. Hoy hemos visto un montón de materia. Entonces, como para que no se les complique ahí al respecto. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí. Entonces, si quieren, trabajemos este ejercicio. Que vean que este se puede trabajar con fuerzas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nos dice, un sistema que consta de dos cubetas de pintura conectadas por una cuerda ligera, se suelta del reposo con la cubeta de pintura de 12 kilogramos a 2 metros sobre el piso. Entonces vamos a calcular la rapidez con la que esta cubeta golpea el suelo. Vean que la rapidez también la podemos encontrar a partir de suma de fuerzas. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y si tenemos la aceleración y tenemos la distancia, sabiendo que la velocidad inicial es 0, entonces de ahí encontramos las cosas. Por lo tanto, vamos a resolver este ejercicio con trabajo y energía. Entonces, vamos a ver, acá vamos a tomar en cuenta que todas las fuerzas que hay involucradas. ¿Qué fuerzas hay involucradas ahí en este sistema? ¿Queremos any? Tensión. Ok, tenemos la tensión, pero vean ustedes que la tensión es la misma que hace que esta se mueva hacia arriba y esta tensión más bien va deteniendo la segunda. Entonces, la tensión por la distancia para todo el sistema como tal van a ser las mismas. Entonces, al final, la tensión va a ser una fuerza interna y por lo tanto no la vamos a considerar en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos el peso. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Entonces, vamos a ver que en este caso, como solo hay fuerzas conservativas, aparte de la tensión, por lo que les expliqué, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la cantidad de energía que tenga este sistema. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía total que tenga este bloque. O sea, la energía cinética del bloque 1 al inicio más la energía potencial del bloque 1 al inicio más la energía cinética del bloque 2 al inicio más la energía potencial del bloque 2 al inicio. Entonces, acordémonos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es M por G por H. ¿Ok?
Establecemos nuestro sistema de referencia. ¿Dónde quieren ustedes poner las alturas? Podemos ponerla diferente para cada cuerpo. En este caso no es necesario. ¿Dónde quieren poner ustedes la altura igual a 0? Más fácil sería ponerla en el suelo. Sí. Entonces, si dicen aquí, ajá, un sistema consta de 2 cubetas de pintura conectadas por una cuerda ligera que se suelta, ¿qué dicen? Correcto, aquí hay una normal, pero el asunto de la normal es que esa normal se pierde cuando esta cubeta sube. Sí. Entonces esa normal no generaría trabajo. Entonces, si se sueltan del reposo, ¿cuál es la velocidad de la partícula 1? 0. Y de la partícula 2, también es 0. Si ponemos la altura en el suelo, ¿a dónde está la partícula 1 al inicio? En el suelo, por lo tanto, la altura de esa partícula 1 es 0. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál es la energía mecánica de la partícula 2? Es mg, la masa de la partícula 2, por la gravedad por la altura. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, la energía mecánica al inicio sería de 235,2 julios. Ahora, ¿cuál sería la energía mecánica final? La partícula 1, cuando está aquí, se está moviendo hacia arriba. Vean que hacia arriba tiene una velocidad. Entonces va a ser la masa de la partícula 1 entre 2 por la velocidad al cuadrado. Y esta 2, cuando está aquí, vean que está chocando contra el suelo a una velocidad. Entonces sería más. Bueno. Antes de ver eso, la energía potencial de la partícula 1 tiene altura. Sí. Y la altura sería 2 metros. ¿Me siguen?
Ahora, cuando esta partícula choca contra el suelo, va a tener una velocidad o una rapidez igual a la partícula, a la caja número 1. ¿Me siguen? Y la altura, ¿a qué altura se encuentra esa caja cuando toca el suelo? Pero, A 0. Entonces, pues, hagamos estas divisiones. 3 entre 2 da 2 y 2 entre 2 da 6. Y la pregunta es, ¿hay fuerzas no conservativas? Ya nos dimos cuenta que la tensión al final, la tensión va a ayudar a esta a subir. Entonces, el trabajo debido a la tensión va a ser igual a la tensión aplicada en la partícula 1, que va en la misma dirección del desplazamiento, multiplicado por los 2 metros. Y en esta otra sería la tensión que va para arriba, pero como la caja va para abajo, entonces por eso es negativo, multiplicado por los 2 metros. Entonces, ¿qué va a pasar con el trabajo de la tensión total? Ese va a dar 0. va a dar 0. Entonces, ese no me va a afectar. Por lo tanto, la energía mecánica al final va a ser esto que está acá. Y como no hay fuerzas no conservativas, entonces la energía mecánica se tiene que conservar. ¿Ok? Y de ahí despejamos la velocidad. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 235,2 menos 4 por 9.8 por 2. Esto me da 78,4. Eso sería hacer esta multiplicación de acá y pasarlo a restar. 2 más 6 da 8. 8v cuadrado es igual a 235 menos 78. Por lo tanto, ese 8 pasa a dividir y el cuadrado pasa a raíz. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad final? Profe, una consulta. ¿Qué es ese número de abajo? Ah, este es un 8. La edición. ¿Un 8 es? Sí. Ah, ok. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? 2v cuadrado más 6v cuadrado da 8v cuadrado. Y eso se manda a dividir. Entonces me queda que la rapidez de la caja va a ser de 4,43 metros por segundo. ¿Cuál caja? Cualquiera de las dos, porque las dos tienen la misma rapidez. La dirección de la velocidad es diferente. Es positiva para la caja de 4, mientras que es negativa para la caja de 12 kilogramos.
¿Cómo vieron el análisis? Compañeros, compañeras. Ok. Isaac. Ujú. Hay que practicar un poco más. Por eso fue por lo que esta semana los llamé las dos clases. Como para que viéramos esto y que hiciéramos algunas prácticas. Y vamos a hacer varios ejercicios y varias cosas al respecto. Entonces, no sé qué dicen ustedes, ¿qué les pareció? Tiffany. Profe, la verdad está bonito el tema, solo que hay que estudiar bastante de cómo hacer cada cosa que nos piden, porque sí son como que muchos conceptos. Ujú. Sí. Sí, hay muchos conceptos involucrados. Como dice Isaac, es interesante y hay muchos detalles que ir recordando. Entonces, eso es, digamos, lo que hay que ir jugando con eso. Hay que ir viendo cuando hay una cosa, cuando hay otra, qué es esto, qué es lo otro, y eso para cada una de las cosas. El viernes, entonces, vemos esos dos conceptos que nos faltan por ver. Y con eso ya empezamos a hacer ejercicios y ejercicios. Ahí para que vayan practicando. Y después de Semana Santa, digamos, yo me adelanté con algunos de los temas. Por ejemplo, creo que energía potencial se ve hasta después de Semana Santa y algunas otras cosas. Pero sí, en términos generales, al final vamos a ir trabajando un poco todos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda final. De mi parte no, profe. No. Ok, entonces voy a irme despidiendo de los que están viendo el video.